Hola, ya estoy por aquí, que la tecnología no estaba como muy de mi lado, tantito no me estaba permitiendo tener la opción de estar en vivo. Eh, Hoy es lunes 15, estamos empezando esta semana de para volver a ti misma, una semana donde vamos a tener 7 días de inspiración, 7 días de lives. Voy a darle mientras aquí la invitar a Lola esta semana. Mientras tanto, voy viendo aquí mi luz. Hola Lola, ya te mandé la invitación. Ahí está. ¡Yay! Hola. Hola Martu, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú? Bien, síguenos contando que estaba muy lindo. Y Sí, luego, sí. Sí, no, esta semana de 7 días, ¿no? 7 noches, porque aquí en Europa ya son las 9:30. Tú tienes las 3:30 de la tarde ujú. en Colombia. Sí, sí, sí. Bueno, pues Lola nos va a ir platicando, ¿no? Un poco más de ella, pero quienes ya se han pasado por aquí saben que Lola y yo somos así como que clientes frecuentes del live de Instagram. Y bueno, ahora vamos a compartir en esta ocasión esto que fue como que fue surgiendo a manera de querer compartir, ¿no? Así como pasó con nosotras, de querer compartir y como que cada quien su medicina, cada quien su magia, y bueno, saber que por intuición, ¿sabes? Así como por el puro disfrute que da, y así fue que fue saliendo y se terminó organizando con 7 maravillosas personas. Y me parecía un poco así como que dije, bueno, oye, pues puede ser a lo mejor una semana y oye, pues 7 son los chakras y a lo mejor, y de pronto iba yo viendo quién podía estar en dónde sin ninguna expectativa así especial de tiene que ser, sino como que muy fluidito y todas podían y todas estuvieron de acuerdo y todas podían el día, la hora presentada. Así que bueno, estoy muy contenta, estoy muy agradecida de que tengamos esta semana y de que empecemos contigo, que además coincidimos, ¿no? Cuando te lo platiqué, tú me dijiste el uno, Martu. De Ay, una, sí, que sí. no había encontrado a nadie, es que tenías que ser tú. Cuéntanos, Lola, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas Bueno, a platicar? yo estoy, primero estoy muy emocionada, Marta, estoy muy emocionada también porque siento la sincronicidad energética de esto que has creado y que te has animado a compartir también. Yo no pensé que fuera a ser un mes así, ha sido un mes, el mes de Piscis ha sido un mes complejo, movido, con un montón de sensaciones. Yo lo que siento es mucha disolución, siento mucho soltar, como mucha disponibilidad y mucha energía disponible también para ese momento del que yo hablo tanto, que es ese momento de muerte, vida y de soltar y renacer y demás. Y me parece increíble que estos últimos 7 días, porque básicamente van a ser los últimos 7 días de este año astrológico que hagas, es esta serie de encuentros, sean esto y sean como una invitación a volver a nosotros mismos, a volver a lo que somos en esencia, a llenarnos de nosotros mismos y la verdad que sincrónicamente me pareció, hasta ahora, hoy hice el clic y dije como, wow, qué lindo que las personas nos acompañen y nos permitan también acompañarles en este ciclo y en este momento energético que es brutal. Eso que dices fue así, ¿eh? Como que todo fue como muy, muy espontáneo, como que salía a través Muy de mí. orgánico, sí. Sí, salía a través de mí y no desde mi mente o desde el control, pero obviamente sí pasa por eso de decir, bueno, oye, ¿cuándo lo ponemos? ¿Cuándo sería? Y luego, pues el 21 es 2021, ¿no? Empieza la primavera, entonces también, no sé, hay un renacer,
no sé, cósmicamente también son tiempos muy especiales, alrededor del 21 hay muchas cosas. Ayer, antier, fue la luna nueva en Piscis, entonces En siempre dicen, Piscis, ¿no? sí, Que es un sí. buen momento. Entonces como que habían varias cosas ahí que estaban chéveres, ¿no? Que nos estaban acompañando. Sí, me ha parecido increíble, Marta, y te agradezco también por brindarme este espacio para acompañar, para compartirnos y para estar acá también. Em, y bueno, yo quería empezar por eso, ¿no? Como por hablar de dónde venimos. Siempre yo no sé, yo siento que yo misma soy raíz, ¿no? Como yo me siento este chakra, es como yo siento que soy este chakra andante, por ponerlo en alguna expresión, ¿no? Y es raro y ha sido difícil también un camino como el aprender a aceptar y a encarnar esta energía que soy, esta energía tierra, originaria, ¿no? Como tan profunda. Y ha sido también un camino de expansión hermoso. Y esto lo decía porque creo que parte de la raíz tiene que ver con siempre tener un poco esa mirada en el de dónde venimos, ¿no? Como cuál es el uno, ¿no? Sí. En dónde estamos y esta presencia como enraizada en la experiencia también. Entonces, un poco quería plantear incluso dentro del mismo tema, dentro del mismo acompañar a la raíz, el tema esto, ¿no? Como de tener una raíz equilibrada siempre tiene que ver también con tener presencia multidimensional en nuestro pasado, ¿no? Como ahora hay muchas ideas que nos invitan a vivir en el presente y a estar aquí y ahora, y yo soy muy partidaria de ello, siempre teniendo como punto de partida que el presente es multidimensional, es decir, que cuando yo digo estoy acá, implica que sé de dónde vengo y que también tengo una conciencia de hacia dónde voy o hacia dónde quiero moverme en el siguiente, aunque esté aquí principalmente o en mi conciencia. Eso que dices a mí me encanta, te interrumpo tanto, porque yo estoy como aprendiendo una nueva concepción del tiempo, de más bien la concepción de la hora, ¿no? Porque luego también parece que nos queremos forzar a estar en el ahora Uh -huh. y esto que dicen que todo momento es aquí, ¿no? Que todo lugar es aquí, todo momento es ahora. Entonces es como disolver esta idea, que es otra vez separación, ¿no? Entonces es en el proceso vivo que soy, en el ser vivo que soy, lo soy todo. En fin, me gustó lo que decías. Claro, además, Martu, porque es que fíjate que yo creo que justamente esta intención o esta necesidad surgiente, porque yo siento que también es una cosa nueva, de apartarnos de lo que hemos sido para solamente ser lo que somos, digamos, en una vibración enorme, también nos separa. Es como, yo lo que siento es que es como esta idea de cómo rompo con el miedo y me perfecciono, cómo rompo con las cosas que para mí son dolorosas, costosas o lo que sea para ser una persona que no soy, Claro. ¿sí? O con una idea que viene de afuera de lo que se supone que debería ser, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que tiene como de milagroso y de mágico el presente como un espacio multidimensional del tiempo, ¿no? Como en este presente donde fui y donde seré, que es como eso, ¿no? Además, esa fue una cosa que alguna vez en uno de esos espacios cuánticos me explicaba Saturno, de cómo funciona el tiempo. Así que así es, ¿no? Es como en este espacio-tiempo la raíz, es muy importante que tenga esa raíz, ¿no? De donde vengo. Y bueno, dentro de este espacio de tiempo que estamos viviendo ahora, nosotros venimos de un proceso, digamos, de unos ciclos, que pueden ser algunos más largos y otros más cortos, todos ocurriendo al mismo tiempo, y que yo de alguna forma resumiría en una transformación energética enorme de quienes somos como individuos y también de quienes somos como colectivo.
el último año, que ha sido noviembre, marzo 2020, marzo 2021, este último ciclo del Sol, digamos, este último año astrológico, nosotros hemos estado viviendo además ese momento de como las parteras llaman, como el trabajo de parto duro, el momento de el parto, ¿sí? Es como Sí, ese momento en el que ya estás pariendo, ¿no? Es como ya pasó esta incomodidad de la contracción seguida, tal, estás en trance, entras en un movimiento muerte-vida, en un movimiento luz-sombra, en un movimiento eh, continuo de parir. Entonces es como, y ahora esta semana justo, ¿no? Como antes del, del inicio o del reinicio del año astrológico, estamos justo en ese momento de la disolución, ¿no? Es justo ese puente en el que estamos terminando de dejar ir, estamos terminando de comprender, de asimilar la experiencia que hemos tenido en todo este tiempo y como con una sensación interna también de ya estamos listos para lo que empieza, que no sabemos qué es, ¿no? Porque es sí, como, es una sensación así como medio incierta y al mismo tiempo muy cierta, ¿no? Entonces, este mensaje que yo quería transmitir también como desde la raíz o desde el chakra uno tiene que ver con cómo es vivir la raíz, cómo es vivir el chakra uno de una forma nueva y creativa que estamos creando. Cuando digo creativa es porque no está creada, sino que la estaremos creando en cada paso que demos a partir de ahora y de dónde venimos. Entonces, ¿cómo era también? ¿Cómo es cómo es la experiencia desde este chakra? Uno. Y bueno, en ese orden de ideas, yo lo primero que quería compartir es seguridad, digamos, el de dónde vengo vendría a ser como esta sensación de seguridad y que yo cambiaría en este nuevo paradigma por certeza, ¿sí? Que para mí, digamos, son como dos cosas que pareciera que fueran muy parecidas, pero que en realidad no lo son. Para mí la seguridad está muy asociada a un montón de cosas desde afuera. ¿Qué es eso? Justamente lo que siento yo que es el switch más fundamental que hacer en términos de este lugar, ¿no? Que es cuál es la diferencia y qué es lo que diferencia cuando yo siento seguridad porque algo afuera me garantiza algo, algo afuera estado, algo afuera familia, algo afuera trabajo, algo afuera pareja, algo afuera hijos, hijas, algo afuera amigos, amigas, el rol que ocupo en el mundo, que es algo que viene desde ahí y me brinda una seguridad y la diferencia que hay entre sentirme cierta, no segura, pero sí cierta, con esta, digamos, certeza que viene desde la raíz. Entonces partimos de ahí, ¿no? Luego, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cómo sería estar ciertas? ¿Qué es eso? ¿Qué es la certeza? ¿De dónde viene la certeza? O cómo es este camino? Entonces, yo sinceramente, Marco, creo que el chakra uno es un chakra que la gran mayoría de seres humanos tenemos muy cerrado. Eh, Creo que la gran mayoría de seres humanos estamos ahí, en ese chakra, y además estamos tratando de sobrevivirle, por ponerlo en algún punto, ¿no? Entonces, no nos sentimos ni seguros ni ciertos, ¿no? Es como ese sería el punto de partida, chakra uno. Entonces, cuando yo me siento segura en la vieja energía y o cierta en esta nueva energía, puedo ir al 2 y en el 2 disfruto y en el 2 tengo placer y en el 2 me entrego al cuerpo, ¿no? Al placer que viene del cuerpo y al placer que viene también de tener esta experiencia.
Y cuando me entrego al placer y al disfrute de tener esta experiencia, entonces me convierto en una expresión espontánea de lo que soy, que sería el 3, ¿no? Entonces voy por la vida siendo un sol, voy por la vida siendo el sol que soy, dando la luz que brota y emana naturalmente y espontáneamente de mí. Y entonces me conecto, pero me conecto acá, en el 4, ¿no? Es como me conecto y siento, porque cuando me siento segura o cierta y cuando tengo placer y me entrego a la vida y la disfruto con lo bueno o lo malo que traiga y soy una expresión natural de lo que soy, ya no tengo miedo, por lo tanto, soy corazón, ¿no? Y cuando digo soy corazón es que te puedo sentir y me puedo sentir y nos puedo sentir. Y entonces encuentro mi verdad que viene de acá y puedo sacarla de mí. Puedo empezar a ser la verdad que soy hacia afuera, ¿no? Y entonces me permito intuir, ¿no? Que es cuando ya no es solo esta experiencia Ujú. física, sino además es que también estoy recibiendo toda la información de todo eso que soy, además de este cuerpo y esta personalidad o esta persona, ¿no? Que vienen a ser estos de acá, ¿no? El sexto y el séptimo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no nos sentimos ciertos? Que es por donde empezamos o que es el chakra uno, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo tanto miedo de vivir? Porque en realidad es un miedo, sobre todo de vivir espontáneamente, ¿no? ¿no? No Sí, es tanto de la vida misma, ¿no? Sino como de vivir con cambios, vivir en lo que la vida es, que es un cambio constante de cosas, de aspectos, áreas y demás, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ahí en ese miedo a, lo que va a pasar es que van a aparecer todos los mecanismos mm, que nos inventamos humanamente para tratar de darnos seguridad y para tratar de tener esa raíz, porque fíjate que la raíz, si nosotros pensamos en un árbol, Martu, lo que da la raíz es esa sensación de arraigo, y la sensación de arraigo trae seguridad o certeza, ¿sí? Que es esta certeza de tengo piso, sí, tengo raíz, tengo en dónde sostenerme, soy la fuerza que sostengo toda la experiencia, ¿sí? Y entonces, claro, cuando nosotros tenemos miedo de la experiencia, porque de verdad que sí creo que el miedo es una palabra muy clave dentro de ese chakra y también por eso veníamos hablando del miedo como con esta constancia y constante. Eh, es que yo no me voy a entregar y si yo no me entrego, entonces no voy a disfrutar. Y si no puedo disfrutar y tener placer, entonces todo el tiempo voy a estar controlando lo que soy, interrumpiendo la espontaneidad de la expresión que soy. Entonces, voy a reprimiendo. brillar, claro, voy a brillar, en el tercero voy a brillar, pero siempre voy a tener bajo control el brillo. Sí, es como, no me voy a dejar ser espontáneamente, ¿no? Y entonces me va a costar también conectarme de corazón a corazón porque voy a tener reservas. Voy a tener reservas frente a quién, frente al diferente, que es un riesgo porque pone en peligro la noción que tengo de mí misma. Y entonces cuando hable va a haber ambivalencias, ¿no? Porque una parte de mí va a estar hablando de la verdad del corazón, no va a estar sintiendo y sabiendo la verdad del corazón, pero otra parte va a estar diciendo una verdad que no es la propia, sino que es la que debe ser o es la que cree que, ¿no? La que tiene que. Y entonces, aunque yo reciba toda la información de allá o de horizontal, no sé si eso no es.
¿esto será mío o esto es del cosmos? ¿Esto viene de Dios o esto viene de mí? Eh, y entonces no voy a entregarme a la intuición, que es esa comunicación no verbal con todo lo que somos, ¿sí? Y entonces además nos vamos a sentir desconectados del cosmos, del universo, de la cosmovisión que cada uno, cada una tenga, ¿sí? Entonces, bueno, eso quería arrancar por ahí un poco como para graficar la importancia que tiene la raíz, ¿no? Como para poner esa base de lo mucho, muy importante que a mí me resulta la raíz y el estar enraizados en la experiencia, en el cuerpo, en la vida que tenemos y que somos. ¿Hasta ahí me quieres compartir algo, Marta? Sí, no, aquí estoy, le daría yo muchos corazoncitos porque estoy fascinada. Fíjate que yo antes de conocer todas estas cuestiones holísticas y por supuesto los chakras, etcétera, creo que, creo que era como muy unidimensional mi vida, ¿no? O sea, vives en tu historia, con tu educación y ahí viviendo, sobreviviendo pero todo es muy uno. Entonces hay como también mucho conflicto, que no me refiero a la unidad, eso es otra cosa, ¿no? Al soy o al somos, pero en los aspectos está todo como compungido, apretadito, y entonces si me quiero ir acá, descuido allá, etcétera. Entonces, esta visión holística, que sería, por ejemplo, hablar de los diferentes cuerpos, ¿no? Hablar del cuerpo físico, del cuerpo emocional, mental, espiritual o energético. Todas esas cosas a mí me han ido apuntando mucho a hoy lo cuántico y lo multidimensional y todo, ¿no? Pero en particular esto, cuando lo descubrí, y fue darte cuenta, o sea, pues es que es como ubicar cómo vas en cada una de las experiencias, ¿no? Y para mí sí fue como un shock, porque yo creo que mi uno es de mis más abandonados, si no es que es el más abandonado, ¿no? Entonces es así como que, pero si es el uno, si es de donde, y es la raíz, y bueno, ya ha sido mucho trabajo y etcétera, y eso de terminar de encarnar es mucho mi tema, entonces estoy aquí fascinada escuchándote. Quería preguntarte en un momento dado, cuando te venga, no tiene que ser ahorita que me respondas, esta elección de ese título, ¿no? La seguridad de tenerte a ti misma, porque lo que te planteé era, bueno, hablamos de esto del chakra uno, y luego tú viniste, ¿y cómo surgió? Que se puede leer dentro de lo que dices de esta certeza, de esta seguridad, ya no de la fuera, sino de tenerte, y me gustaría que nos fueras compartiendo más. Nos Pues preguntan fíjate por ahí, que, dime, dale, ¿te dale, dale. pregunta también? Que Ana de Asistap nos está aquí haciendo hola. Tengo la sensación de que hay una tendencia a aspirar a veces a los chakras superiores, guilty, cuando la base de estar en tu centro y en la expresión de tu verdad empieza por la raíz, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo ahí voy a juntar las dos respuestas, Martu. Uno, con lo que me decías es que, fíjate que eso también tiene que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Cuando nosotros estamos buscando permanentemente sentirnos seguros, lo primero que vamos a encontrar que nos brinda seguridad es el camino del éxito que socialmente, culturalmente, tradicionalmente y dependiendo de cuál es mi tradición, mi cultura y el campo social o el campo colectivo del cual yo soy parte, me dice que es el camino. Entonces, es muy unitario lo que tú decías, se siente como si hubiese una única vía de. Entonces, ahí el dolor es esta sensación de, y yo no soy como se supone que debería, según Sí, ese camino que viene de esa sociedad, de esa cultura. En la medida en la que nosotros vamos volviendo a nosotros mismos, ¿sí? Lo que va pasando inevitablemente e incluso a veces sin darnos cuenta es que vamos adquiriendo conciencia de la multidimensionalidad que somos, ¿no?
Entonces es que yo me voy dando cuenta que yo no solamente soy cuerpo, sino que además también siento, pero además también pienso y además también tengo unas percepciones raras que no sé cómo llamar, ¿sí? Y entonces luego un poquito más me doy cuenta que a veces lo que siento no dice lo mismo que lo que pienso o que lo Sí, que mi cuerpo quiere se siente muy distinto a lo que mi percepción energética llama, ¿sí? Y entonces lo que va pasando es que me doy cuenta que además ese único camino, no sé si alguna de mis partes lo puede seguir, ¿no? Como que voy dándome cuenta que yo soy varias personas, por ponerlo en unas palabras más simples y más digeribles. Y cuando yo lo voy aceptando, porque fíjate que ahí hay una cosa que es esencial y es que cuando yo simplemente lo acepto y digo, bueno, la verdad que yo ese camino ese camino no es para mí, lo acepto, entonces yo estoy aceptando una parte de mí que estoy tratando de dejar, que sí, voy a dejar de tratar de cambiar para que se ajuste al camino indicado y empiezo a seguir el camino que me indico a mí misma. Entonces la experiencia ya tiene raíz y esa raíz soy yo, ¿sí? sí, Y ya ahora te respondo lo del título. Y luego lo que dice Ana es que, fíjate que yo aquí voy a meter astrología porque yo eso lo comprendo más astrológicamente, ¿sí? Yo me encuentro con mapas donde las personas van a tener muy abiertos sus chakras superiores. Entonces es muy distinto. Digamos, lo que yo diría ahí es como, depende de tu camino, ¿no? claro. Depende, yo traía un chakra uno muy abierto, pero para mí ha sido todo un camino ir subiendo, ¿no? Pero otra persona trae unos chakras superiores muy abiertos que todo su reto en la vida es ir bajando. ¿Sí? Y otras vienen con este así de par en par que les duele la humanidad entera y no saben qué hacer con lo que perciben desde su corazón y entonces tienen que conectar un poquito arriba y un poquito abajo, ¿no? Entonces, fíjate que no es una cosa que pueda ser como, se me fue la palabra, como cuando masificas algo, no es una cosa que pueda ser masificable, o sea, que tú puedas decir, mira, tienes el camino para abrir tus chakras o el camino para sentirte totalmente conectada con lo que eres es del 1 al 7, o es el 1, luego el 2, luego el 3, o es el 7 y luego el 6 y luego el 5. No, es que cada uno trae su propio mapa, su propio manual de instrucciones, Sí, como digo yo, y eso implica cosas distintas, ¿no? Lo que sí es cierto es que por ser humanos, es decir, que todos nosotros al nacer sí traemos algún issue con el chakra raíz, ¿no? Es como llegamos a una experiencia que es muy hostil, a una experiencia que de verdad desde el momento cero te hace sentir en riesgo, te hace sentir que tu vida corre peligro, que tu supervivencia y tu sobrevivencia, incluso física, no está garantizada. Entonces sí que traemos, independientemente de cuál sea nuestro mapa, digamos, o con qué cosas específicas venimos, sí que todos tenemos algo que sanar humanamente y como humanidad, o algo que sí, integrar en ese chakra de la raíz, porque por ser humanos es como como si la experiencia misma del nacer hiriera, sí, ¿no? O generara ahí. Entonces es como, y luego si te pones a pensar no solo en el parto, sino en lo que es la crianza, en un mundo tan patriarcal, tan lleno de dominación, de todo esto que hemos hablado en los lives del miedo, ¿no? De la dominación, de yo te quiero someter, mi voluntad sobre la tuya, mi parecer sobre el tuyo, en que no hay lugar para lo distinto, para el otro, para lo que tú eres. Entonces, claro que todos traemos el chakra uno así como entre un búnker de seguridad enorme, ¿no? Y cómo nos sentimos seguros en medio de tanta hostilidad. sí, incluso se me hace que es más fácil querer escapar la experiencia. O sea, ya está por generaciones y es escapar. Si no puedo estar aquí bien en mí por todo lo que has explicado, el patriarcado, la familia y otras razones multidimensionales, etcétera,
es querer escapar. Y a lo mejor, en ese querer escapar, a lo mejor las que, no sé, Ana, las que somos más tipo buscadoras, es a partir de ahí donde encontrábamos, no tanto la ilusión de la fantasía, pero sí en encontrar otra verdad. Fíjate que yo en un curso que seguí en parte sobre, que era de los chakras, hablaban de un doble camino de los chakras, que era el de abajo hacia arriba, que es el tradicional, pero también el de arriba hacia abajo, como si invirtiéramos los números, que tiene que ver también como con la manifestación. Y entonces se me hace muy lindo en este momento decir que, bueno, si uno aspira a estos otros, volver la mirada amorosamente, con otra apertura y para incluso darle fundamento como sostén o arraigo, a, o sea, terminar de encarnar. Eso que decías tú de terminar de encarnar es eso, ¿no? O sea, vengo de acá, de que soy muy mental, o vengo de acá, de que soy muy acá, y de pronto como que se empieza a ordenar el sistema o las lamparitas empiezan a prenderse mientras estoy aquí, soy humana, ¿no? Mientras aquí estoy aquí, tengo este cuerpo. Y entonces ir pasando por esta parte el chakra uno, no ya desde la supervivencia, el éxito, lo material, me dijeron que debía yo ser y todo lo que era diferente, raro o artístico. Incluso estoy pensando todas estas profesiones o actividades que hasta hace nada, porque creo que hasta sigue siendo ahora, que te dicen, te vas a morir de hambre. ¿Sigues eso? O sea, es como una relación entre si mi seguridad y mi ser, y mi certeza es artístico, pero no vas a sobrevivir, no vas a tener dinero, tu familia no sé qué, o realmente vivir escasez, ¿no? O realmente haber vivido pobreza en nuestras historias familiares y guerra. Hay muchas cosas que creo que necesariamente tienen que haberse cerrado y que lo han hecho incómodo, que a lo mejor hemos vivido la supervivencia y el éxito separados, y entonces este es un trabajo como de armonización y de decir, bueno, mi base puede subir y, y lo de arriba terminar de arraigarse, ¿no? Claro, porque es que fíjate también, Martu, que es que al final, para mí, tanto los chakras como la astrología, los planetas, como los arquetipos, como la biodescodificación, es decir, todas estas herramientas son herramientas simbólicas, ¿no? Es decir, es que son símbolos que nos permiten acceder a lugares de nuestro inconsciente, pero que nos pertenecen. Entonces es como, realmente no es porque alguien desde afuera, un ser superior, sea multicósmico, multidimensional o lo que sea, superior a nosotros, desde afuera nos dice que el orden es dos puntos o que lo que tenemos que hacer para... Porque es que, viste que esa es nuestra naturaleza humana tratando de acomodar la experiencia a un camino que nos garantiza un resultado específico y nos da la certeza o la Claro, seguridad claro, y claro. que es multidimensionalidad, ¿viste? Porque entonces es como, si no es el camino de la iglesia y de Dios, entonces es el camino del Buda y la meditación, ¿no? Entonces es el camino de los chakras, o es el camino de los planetas y la astrología, pero en últimas termina siendo lo mismo, es un camino que alguien afuera, a quien nosotros le damos nuestro poder y autoridad, nos dice que si seguimos, vamos a obtener la felicidad. Y ahí es donde entra el sentido que tiene este título que me preguntabas, Marta, porque para mí al final la invitación es que, o la cosa es que cuando tú te enraizas en la experiencia, lo único cierto es que te tienes. Y con esa certeza basta y sobra, ¿no? Entonces es como, ¿y qué pasa si mañana nos dicen que los chakras son una mentira? O si nos dicen que los planetas son una cosa que nos Que la inventamos, o tierra, si no, que que la es la tierra, nueva religión. que la Exacto, tierra es plana, que la luna es artificial, todos esos son cosas que se están manejando actualmente, ¿no? exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si mañana sale una verdad que se revela y que tumba por el suelo, digamos, eso en lo que nosotros creemos, que de ahí viene la certeza, ¿no? Que es como,
Bueno, al final, cuando yo ya no tengo una certeza en nada que esté afuera de mí, sino que Sí. yo imbuyo cosas, entonces es como yo leo los chakras, me imbuyo de esto, lo permeo de mí y entra y se convierte en mío cuando entra y atraviesa todos mis filtros y yo hago de esa información lo que soy, entonces yo me tengo. Entonces no importa si mañana nos dicen que los chakras son una mentira o si pasado mañana nos dicen que ese sistema planetario con el cual basamos nuestras predicciones y cosas ya no es, que ahora hay 20 planetas o lo que sea que pase, ¿viste? Porque finalmente, fíjate que ahí el cambio de paradigma tan absoluto, Marta, es que nosotros venimos de buscar una fórmula que nos garantice una estabilidad determinada y que solamente la certeza va a venir de tener esa estabilidad. Entonces, ahora poniéndolo muy humanamente, es que vivimos la vida queriendo llegar a un lugar al que al final nunca llegamos. ¿Sí? Entonces vivimos la vida trabajando para que cuando yo me pensione, pero al final nunca me pensioné. ¿Sí? O vivo la vida para cuando mis hijos se vayan de la casa, pero al final mi hijo tuvo un accidente y mi hijo nunca se fue. O sí se va, pero tú ¿Sí? O sigues sí se va, pero la exacto. nueva. Sí, hay el nuevo. Es que ahora no me vienen a visitar y tengo nido vacío, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Entonces es como nosotros todo el tiempo vivimos la experiencia condicionada a tener una raíz que no sabemos proporcionarnos. Entonces fíjate cómo viene a ser la lógica, ¿no? Porque es como yo voy a entregarme a la vida, chakra 2, voy a disfrutar la vida, voy a disfrutar la experiencia cuando, dos puntos, y llénalo con lo que es tu condición. ¿Sí? Cuando sea más grande, cuando sea más flaca, cuando sea mejor astróloga, cuando ya mi hijo crezca. Eh, todo el tiempo estamos condicionando ese lugar, ¿sí? Y lo estamos condicionando porque venimos de esa idea o de esa creencia o de esa certeza en el afuera de que hay un camino que es el que nos garantiza las condiciones para el disfrute, para la certidumbre y demás. ¿No? Entonces este switch es, ok, ¿y qué pasa si yo digo, el momento es ahora? ¿No? Como no es cuando mi hijo tenga 20 años, es ahora que mi hijo tiene 9, ¿sí? Sí. Es ahora que mi hijo tiene 9 y yo creo que tengo todos los impedimentos que tengo al tener a un chiquito de 9, ¿sí? O el momento es ahora cuando todavía hay agua en el planeta, o el momento es ahora cuando lo que cada una de nosotros siente, expresa y le surge de adentro, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de ponerme condiciones para disfrutar, para tener placer y gozo, porque me siento cierta en lo que soy y es que me tengo, sin ir a hablar de los recursos que hablamos en la última vez, ¿no? Que era Sí. todo este estudio detallado de qué significa tenerme, ¿no? El simple hecho de tengo este cuerpo, tengo esta conciencia, tengo la capacidad de darme cuenta y de que en la medida en la que yo me doy cuenta puedo tomar elecciones que pueden ser mejores o peores, que me pueden llevar hacia caminos ciertos o inciertos, ¿no? Pero al final es esto que yo tengo acá, que es mi conciencia, que soy yo, que es esta cosa de que hablábamos también en el primer live, Martu, de cuando hacemos lo que hacemos llenos de nosotros mismos. Eso no significa sin miedo. Eso no significa con la sensación de seguridad, sobre todo con esa sensación de seguridad que viene de que las condiciones que nos pusimos se cumplan, Sí. ¿sí? Eso no significa que sea sin incertidumbre, es todo lo contrario. Es que como yo sé que lo único que tengo es a mí misma, entonces ya me entrego a la vida, porque finalmente, ¿sabes? Es como una cosa de, si nos tocó dolorosos, nos tocó los dolorosos, si nos tocó los gozosos, nos tocó los gozosos, ¿sí? Y en ambas me tengo. El tema con esta no entrega, Marto, y con esta búsqueda de la seguridad y de la pérdida del miedo desde afuera, desde una cosa que nos lo garantice
allá afuera como sistema, como creencia, como ideología, sí. como lo que sea, es que eso siempre es condicionado, Mm, ¿sí? Siempre hay condiciones, porque son como, que era esto mismo que te decía de no se puede estandarizar, son como unas leyes que estandarizan al ser humano y que entonces ahí hablamos de esto que decíamos también con Saturno y Acuario, Capricornio y Acuario, de es que la igualdad en la semejanza significa eso, que todos seamos iguales, para que al ser todos iguales y estandarizados, entonces todo nos aplique de la misma forma y todo sea válido. Y resulta que planeta de libre albedrío, ninguno es igual al otro, ninguno, no hay dos iguales, ¿no? que era lo Entonces eso mismo es que una decías, locura, que es lo mismo que decías, ¿verdad? En una de las otras, de los otros lives sobre esta pregunta y decías sobre este compararse, ¿no? O sea, la comparación, la ajá, comparación. Cómo ahonda y viene de este, vamos a llamarlo viejo paradigma de todos iguales y el éxito es uno y en esta familia todos han sido siempre de esta profesión y siempre se ha hecho esto, tachando o desconociendo al que quiere hacer las cosas distintas, como si el ser distinto o tomar otras elecciones fuera en contra. Ay, esto hasta yo lo vi en una conexión cuántica del cómo funcionaba el sistema. Y era el sistema, era así como una banda de equipaje de los aeropuertos formada por pequeñas, yo veía lucecitas, que eran como que las conciencias, y entonces las que se separaban porque tenían su propia idea o etcétera, quedaban separadas, ¿no? Y entonces era el miedo de, y eso es a donde se van, porque quedas perdido, ya no perteneces, ya no tienes, que será un poquito de esa seguridad o ese arraigo que te puede dar el pertenecer a un grupo o desde los de tu profesión, los de tu gremio. Luego escucho muchas, es que en mi profesión todos dicen, los compañeros siempre dicen esto, por no hablar de la familia, por supuesto, ¿no? Eh, pero esta banda que los cría todos como iguales, experimenta como un riesgo o un peligro a esa célula que se le separa, porque si no empieza a tener hoyos. Y al tener hoyos, ya no funciona, ya no es el sistema. Y lo interesante era ver que si tú ya te habías, y en esa conexión era como, te has expandido o tenías una forma determinada, digamos que cuadrada, en la que cabías en esa banda, pero una vez que te volviste así como pop-up, eh, ya no cabes. Y entonces era como pasar la tristeza o la sensación de que es que ya no voy a volver a caber en ese sistema. Pero si en ese sistema era como me querían mi familia, en ese sistema era, y entonces era poder hacer ese viaje y ver dónde van los escindidos o los separados y ver que hay una vida y que esa es una vida también, ¿sabes? En fin, claro, esto, es que fíjate Marta, que o sea, eso que tú estás diciendo es una de las cosas más fuertes y más difíciles de remover de nosotros mismos o de nosotras mismas cuando estamos hablando de seguridad, porque es que claro que es mucho más cómodo, mucho más tranquilo, y, como, incluso trae como mucha más sensación de bienestar pensar en que tú te subas en la banda del sistema y que vayas andando ahí ya, ¿sí? Porque es el sistema el que tendría que funcionar, ¿no? Es el sistema el que tendría que garantizar, es el sistema el que tendría que encargarse de lo distinto, de lo que pone en peligro al mismo sistema. Yo lo único que tengo que hacer es andar dentro del sistema, ¿sí? Cuando empieza a ser al revés y yo me doy cuenta que es que, o sea, que es mío, que este sistema es mío y es que yo sí quiero este sistema o no, entonces la conciencia empieza a estar acá y no en el sistema. Y eso es sí, muy incómodo en todos los sentidos, Marta. O sea, no solamente hablando de un sistema político como un estado, como una nación o como un continente o como, no, es el mismo sistema familiar, por ejemplo.
Sí, pues porque claro, es que es mucho más cómodo cuando yo digo es que es culpa de mi mamá y de mi papá, ¿sí? Es O que es que es culpa nosotros de mi los... hermano, o es que es culpa del sistema, o es que nosotros los Rodríguez no sabemos, Exacto, ¿sí? exacto. Eh, Nosotros claro, porque finalmente entonces lo que está pasando es que tú no estás asumiendo la capacidad de responder que te corresponde a ti como individuo, de ¿sí? hacerte cargo, sí. Claro, entonces fíjate que eso es mucho más incómodo, porque es que cuando partimos de este chakra raíz en el cual yo digo, me tengo, y la única responsable de mí misma soy yo, ¿sí? Entonces eso es muy incómodo, porque entonces lo que yo peleo, lo que yo como, lo que no como, lo que yo hago, lo que no hago, lo que es todo mío. Entonces la que se tiene o la que se termina haciendo cargo soy yo, de lo bueno y de lo malo, digamos, de lo confortable y de lo no tan confortable, ¿sí? Entonces, eso es mucho más incómodo. Por eso, y ahí retomo lo que decía Ana también, ¿no? Como de, eh, claro que la expresión de la verdad empieza por la raíz, en eso sí, ¿sí? Porque es como, claro, cuando tú estás desconectado de ese lugar, difícilmente de tu boca sale una verdad y las personas además lo percibimos. Es cuando percibimos que alguien nos está hablando y que está diciendo un discurso súper lindo, pero que no se siente. ¿Sabes? Como que no tiene un fondo, como que no tiene una cosa que vibra junto con su palabra, por ejemplo. ¿Sí? Pero además porque, bueno, ahí ya entraríamos en el chakra de la garganta, que la verdad no solo se expresa al hablar, ¿no? Sino que en realidad hay muchas otras formas de expresión de la verdad, por ejemplo, la acción, ¿sí? Digamos, como esta integridad de todo lo que soy en, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese lugar, Marto, que es como, claro, cuando hablamos de la raíz y decimos miedo o certeza, Sí, ese es un lugar muy profundo, ¿no? Es como lo que hemos ido hablando, Marto, que es como de, claro, pero es que este lugar está en todo, o sea, todo da miedo, todo movimiento nuevo da miedo, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo abrimos ese lugar? ¿Cómo abrimos ese chakra que en unas palabras más tangibles para las personas es y cómo me entrego a pesar del miedo? ¿Sí? Porque no es que el miedo, o sea, entonces ahí, lo primero es partir digamos, partir del conocimiento de que el miedo no va a dejar de estar. O sea, que el camino no es tratar de deshacernos del miedo, ¿sí? Porque como lo hablábamos en ese live de ya hace unos meses, el miedo es una respuesta biológica, entonces se va a activar frente a claro. cualquier situación nueva a la cual tú te vayas a enfrentar. Así que el camino no es tratar de no sentir miedo, no, pues porque es una respuesta biológica. Tú tendrás que tomar pastillas para ponerle off a tu sistema químico, O ¿sí? tener esa cosa que no tienen, no sé, los psicópatas y los... No, hay gente Sí, que no tener tiene una... apagado, sí, Pues ya saliste así. exacto, ¿sí? Entonces es como, ok, entonces no partamos de tratar de deshacernos del miedo, ¿sí? Conozcamos el miedo, eso sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y ahí hay una cosa, Marto, que yo de verdad estoy tratando de acompañar lo más que puedo en este tiempo, que es concretar los miedos. Esto que también Ujú. compartíamos en algún momento, ¿no? Sí, Es como saquémoslos de lo abstracto, porque es que los miedos abstractos se apoderan te comen de el monstruo. nosotros. Sí. Exacto. Entonces, dejemos de decir tengo miedo, ahí en abstracto, como ¿y de qué? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? ¿Sí? Y vayamos a eso. ¿Qué me da miedo? ¿Cuál es el resultado temido? ¿Sí? ¿Cuál es el panorama que me descoloca tanto? A mí siempre me sirve, pero creo que no a todo el mundo, eso de qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y una vez que llego a ese lugar, Eso es lo que yo llamo el escenario temido, Marta.
sí, pero Esa es a mí pregunta, sí. realmente, porque luego está aquí como una construcción así toda de escenarios y de cosas, y luego digo, bueno, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Y generalmente No es tan no, grave como se siente en como que, abstracto. ¿sabes qué? Si pasa eso, mejor vamos. Es más sufrimiento estar en esta Abstracción del constelación. miedo, como sí, ajá. Y sí, y porque además lo estás como queriendo suprimir, pero no se quita, lo estás queriendo como por encima de eso y tampoco. Entonces hay cierta vez que simplemente tienes que decir, bueno, a huevo, dicen en México, ¿no? De ir. Oye, Lola, yo tengo otra pregunta sobre esto, y lo quiero meter ahorita acá, del miedo, porque esta semana me estaba llegando, creo que ayer o algo así, me estaba llegando esta de que el miedo es una elección. Estaba yo sintiendo y dije, esto no lo puedo ir a decir, porque hay gente pasando muchos miedos y yo tengo mucho respeto por cada quien cómo lo siente, pero hay ciertos miedos que sí, y creo que es esto, que una vez tienes ese miedo, pero no te vas a dejar dominar por ese miedo. Entonces, no sé, como que esta idea que hay de que existen dos energías y de que son el miedo o el amor, entonces hay un momento en el que simplemente ya, ¿sabes? No sé si es en eso mismo de aceptarlo, lo ahogas o simplemente diriges tu atención a otro lado. Pero, pero a mí me llegó eso hasta como para querer publicar algo así, ¿no? De dejar porque creo que estos son tiempos muy interesantes y que hay algo que uno puede hacer. O sea, no somos niños, ¿sabes? O sea, no somos niños pequeños y muchas veces Claro, nos lo que pasa es que esa es la diferencia justamente, Marto, es que, o sea, eso que te acabas de mencionar, creería yo que es lo que es tan impresionante, ¿sí? Porque eh, la sensación de miedo puede convertirse en todo tu mundo, ¿sí? Porque ahí es donde juntamos esto es que el poder que tenemos, y nosotros tenemos un poder mágico que es la imaginación que crea realidad. Entonces puede que lo que yo temo realmente no esté pasando, pero si yo estoy constantemente aquí creándolo en la imaginación, lo estoy creando, porque es mi poder, yo tengo el poder de imaginar lo que creo. Mira qué Sí, frase, ¿sí? Entonces, claro que cuando yo alimento ese miedo, porque eso sí es una cosa que nosotros podemos, podemos sí o podemos no. Marta, es como sentir el miedo es una cosa que no podemos evitar, es una reacción biológica y sobre todo no me estoy refiriendo a la emoción, sino al cuerpo reaccionando biológicamente ante un estímulo nuevo que le va a generar sensación de aprehensión, de rechazo, de miedo, ¿sí? Entonces es una reacción del cuerpo biológica. Claro, luego vivir con miedo es una elección que yo hago, ¿sí? Consciente o inconsciente, en la mayoría de veces inconsciente, ¿sí? Que esa ya sería la respuesta que yo doy a la reacción sí, biológica que es el miedo, ¿sí? sí, Entonces es como, por ejemplo, yo tengo la aprehensión de dejar que alguien se acerque a mí en tiempo de distanciamiento social. Tengo una sí, aprehensión física, digamos, como es sí, se una siente así como respuesta, sí, claro, claro, es una respuesta biológica, ¿no? Como de algo que ha venido de un estímulo. Yo elijo cómo responder a mi reacción, ¿sí? Entonces yo elijo que, por eso decía, hay que poner el miedo en concreto, porque claro, cuando yo alcanzo a ver y alcanzo a darme cuenta como de este brinco que yo tuve cuando alguien se me fue a acercar, ¿sí? Y yo me doy cuenta y digo, uy, ¿cómo ando de paranoica? Qué pena contigo y te abrazo, lo que sea que quiero hacer y lo hago con conciencia, ok, también puedo elegir decir, claro, oiga, yo de verdad tengo una sensación de que no quiero que las personas estén tan sí, cerca de mí. Lo sí, respeto, es lo que yo elijo. ¿Ves que ya es una respuesta? ¿Sí? sí, Y desde luego, tenerme, ¿no? Desde que tengo exacto, derecho, exactamente, ¿sí?
O también puedo decir, qué miedo, me voy a meter a mi casa y nunca más voy a salir de acá, También, ¿sí? claro, Que claro, también claro. es, claro, que ahí donde decíamos, Marto, claro, que yo puedo vivir alimentando el miedo. Para mí alimentar el miedo, Marta, tiene que ver con todos esos escenarios temidos que yo voy reproduciendo mentalmente, porque además esos escenarios temidos por lo general no son una realidad física. Sí, ¿Me hago entender? Es decir, sí, aparece, por ejemplo, en este escenario específico que estamos viviendo. ¿Yo me he encontrado con una persona con COVID? No. ¿En todo este tiempo? No. ¿Sí? Sin embargo, hay un montón de escenarios temidos que yo voy creando y que voy replicando por un montón de cosas que no entraremos a hablar, digamos, por los noticieros, por los vecinos, por la familia, porque nos están disparando de esto todo el tiempo. Pero finalmente son acá, son escenarios mentales que yo voy creando a partir de un superpoder humano que tengo, que es mi imaginación, que crea realidades donde no las hay o que crea realidades que se convierten en realidad también, porque ambas cosas pasan, ¿sí? sí. Entonces, sí, eso es lo que, ahí es donde yo creo que yo puedo elegir alimentar o no el miedo, es verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa eso? Por ejemplo, Marta, entonces yo tengo miedo eh, de, de divorciarme, ¿no? Este ejemplo que hemos puesto un par de veces, ¿no? Entonces yo tengo el miedo de divorciarme, pero en realidad mi miedo no es divorciarme, ¿sí? Mi miedo es lo que me puede pasar a mí si yo me quedo sola, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería alimentar el miedo? Entonces, alimentar el miedo es que yo me empiezo a imaginar todas las posibilidades de cosas horribles que me pueden suceder y acontecer cuando yo Sí. ya no tenga a esta persona que me acompaña. ¿Y qué voy a hacer cuando yo vaya donde mi familia sin él? ¿Y qué voy a hacer cuando vaya donde mi prima Lolita? ¿Y qué voy a hacer donde... Sí, entonces, claro, pues nada de eso está pasando hoy, aquí, ahora. Es el poder multidimensional que tiene el presente, ¿ves? Entonces yo estoy alimentando el miedo, Sí, 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 sí. ¿sí? Eso me recuerda también a esta historia que hay de, por ejemplo, en una turbulencia en un avión y que está la turbulencia y eso es un miedo bien corporal, o sea, no es así de, ay, tengo el miedo a qué van a decir si me ven y lo hago mal en el live, que también son miedos, ¿no? Hay estos todos otros miedos que era más bien de los que yo hablaba, de los de la visibilidad, de los que qué van a decir, y si nadie compra lo que estoy lanzando, y no uno de vida o muerte, ¿no? Cuando hablo de elegir, hablo de esos otros, pero aún en este tipo de casos, este momento de la turbulencia, la idea de volver al momento presente es que el miedo que tengo es a morirme, ¿no? El miedo es al siguiente, le temo al siguiente instante, mientras que estoy resistiendo. O sea, este momento ya, ¿sabes? Cada momento estás, que ahí es donde vienen ejercicios de respiración y muchas otras cosas, pero es la conciencia de, es lo que me estoy imaginando mientras lo estoy sobreviviendo. Y si fuera insoportable, muy probablemente me desmayaría yo y me iría, o sea, mi Que mismo además sistema. eso que dices es absolutamente clave, Marta, porque la verdad es que usualmente es más insoportable y más fuerte para todo el organismo energético, emocional, mental y físico que somos, los imaginarios, que lo que realmente está pasando. Es que yo puedo entrar en un estado de pánico con solo imaginar cosas, Marta, por eso es que te digo que es que esto es un superpoder, Sí, 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 sí. es un superpoder real, ¿sí? Entonces, claro que si yo uso este superpoder para imaginar los peores escenarios, que puedo llegar a tener reacciones físicas y biológicas, pero por supuesto, puedo entrar en un ataque de pánico fácilmente, ¿sí? Entonces, claro, el tema, y fíjate que yo ahora, justo este mes, me he encontrado muchísimo, Marta, en este mes Pisces y demás, ¿no? Me he encontrado mucho con las personas no pudiendo parar, como no sé cómo parar mi cabeza, no sé cómo parar de imaginarme los peores escenarios, no sé cómo parar de...
Entonces, fíjate que ahí, esto que tú dices, Marta, y cuando yo estoy creando todos estos escenarios, porque es que además esto es un sistema que funciona casi que por sí mismo, ¿no? Sí, Entonces yo empiezo aquí y esto me lleva acá y esto acá y esto acá y esto acá y esto acá y de repente ya estoy en el peor escenario de todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo paro? es como las maquinitas de los chicles, ¿no? O cosas así que tú metes una monedita y sale y sale. Exacto, exacto, así, tal cual. Entonces, ¿cómo hago para parar cuando estoy ahí? ¿Sí? Y entonces para mí ahí la clave es el presente, Sí, ¿sí? Y ahora sí el presente estricto, sí, ¿sí? Es decir, como esto que hablábamos también de dónde estoy, de qué color son las paredes, a qué huele, ¿sí? Cómo es, pero además luego poniéndolo un poquito más en abstracto, también, y cómo, o sea, cómo me devuelvo de ese escenario que yo, porque mira, por ejemplo, una mamá, voy a ponerlo en ejemplo, mamá, Lola con Emilio, ¿no? Él está haciendo una acción X aquí en este presente y yo lo estoy regañando, no por lo que eso implica aquí en el presente, sino por lo claro, que yo me estoy imaginando claro. que eso le puede llevar en 2 años, 3 años, 20 años, 30 años, ¿sí? O sea, yo lo estoy regañando aquí por Sí, algo que yo me imagino que va a pasar en 40 años o en 30 años. ¿Y cómo vas a hacer con tu mujer entonces? ¿Sí? O sea, como, ¿viste? Claro, pero es una cosa que no está pasando acá y ahora, sí, sí. ¿sí? Y eso muchas veces le quita y le baja la presión al miedo, ¿sí? Porque claro, si yo estoy viendo a este chiquito que está haciendo X o Y o Z cosa, ¿sí? Pero yo me estoy imaginando al desempleado vago que no hace nada con su vida, ¿sí? Es proporcional lo que yo le estoy pidiendo al niño, pues, o sea, sí me hago entender como, Total, total. eso es un imaginario, eso no está pasando aquí ahora, ¿sí? Y además el niño no va a entender tampoco, porque es como, pero ¿de qué me estás hablando si yo no soy ningún vago desocupado? ¿Sí? O lo que sea. Entonces, O hacia el eso pasado, mismo, o hacia el pasado ¿no? también. Porque como a mí me dijeron, como le pasó a no sé Como me quién, pasó a no mí, va a hacer, Marto, sí. porque la verdad es que las mamás, y hablo no solo de mamás, sino de seres acompañantes de otros seres pequeños, nos pasa un montón que lo que estamos tratando es de que ellos no vivan lo que nosotras vivimos o lo que nosotros como padres y madres vivimos. Entonces, si yo tuve una vida de demasiada libertad en la cual yo pude aprender de los efectos de la libertad excesiva, por ejemplo, entonces yo voy a querer que a ese chiquito no le pase lo mismo, voy a estar viviendo, o sea, o llevándole a vivir una vida en la que no repita lo que yo fui. ¿Sí? Que fíjate que ahí otra vez es un desprendimiento del presente, porque yo no estoy viendo a ese niño que tengo al frente, estoy viendo a la niña que yo fui o al adolescente que yo fui, o a la joven adulta que yo fui, pero no estoy viendo a ese niño con sus necesidades y lo que realmente quiere o necesita. Pero además, hasta en este ejemplo, además hasta ni siquiera soy la yo de hoy y la yo que hoy quiere ser. Porque a mí me pasa, por ejemplo, traíamos un tema con la concentración, o sea, 6 años, por favor, y ya la concentración. Y bueno, así, ¿no? O sea, ya en la escuela no va a poder seguir que en esta escuela Montessori, pero en las otras escuelas es aún peor, y ta, tara, 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 ta. Y yo solita, ¿no? Y cada señal de que tienes que ir a lavarte los dientes, pero se va a parar, ya todo era así, el fracaso escolar. eh, y yo realmente no creo ni me importa nada de eso. Otra cosa es que no con responsabilidad, ¿sabes? O sea, una cosa es hacerte cargo y yo tengo que acompañarla, pero no de que repruebes un año. O ni siquiera era eso, era, o sea, que la maestra diga que no sé, que se enojó la maestra. Y era una cuestión, pero si es que yo ni siquiera creo esas cosas. O sea, lo que normalmente. Y entonces fue poderme ver y decir, estamos aquí locos, Lucas, decían ahí en el Chavo del Ocho. Espíritu, estamos locos, Lucas, ¿qué? Y entonces ya hice paz con eso. Además de que lo más que yo alce la voz, me enoje o me pase lo que me pase, no funciona. O sea, eso es más bien es contraproducente, ¿no?
pero si ya hubiera funcionado antes y subir mi voz o sufrirlo más, no va a ser algo que no, ¿sabes? O sea, no lo estoy facilitando para nada. Entonces es una conducta totalmente sin sentido, que además yo sé que termina más en otro tipo de cosas, hablando de esta, no de alguien que se tiene, sino más bien de esas partes que hay que desconectar de. Es que fíjate que en eso que estás compartiendo, Martu, podemos expresar muy bien esto que estamos diciendo del switch en la raíz o en el chakra raíz, ¿no? Porque fíjate que ahí está la diferencia de cuando lo que me garantiza a mí la seguridad es algo que está fuera, Sí, ¿sí? Entonces, claro, porque es un camino. En este caso que tú ponías, el camino de la escuela, ¿sí? El camino de la escuela que necesitan niños concentrados, ¿sí? Entonces, claro, si mi hijo o mi hija no es un niño concentrado, ¿cuál es el miedo? Yo tengo, o sea, si yo aquí en el presente me ubico y veo su desconcentración, ¿me da miedo su desconcentración per se? No. Lo que me da miedo es que esa desconcentración se convierta en que ese niño o esa niña que yo estoy acompañando no pueda seguir el camino del éxito que me dice la escuela, que me dice la sociedad, que me dice, ¿sí? Entonces, claro, sí, yo ahí empiezo a generar todos estos escenarios, ¿sí? Que no sean reales, Marta, porque claramente ese es el mundo en el que hoy vivimos. Entonces tampoco es que sea un imaginario, pues, de un mundo fantástico que yo me estoy claro, creando, no, no, no es que tienen sea, un fundamento real. ni siquiera soy extremadamente aprensiva, ni muchísimo menos, pero también es donde dije, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? O sea, está buenísimo, ¿cómo vamos a hacer ese? No me la paso diciendo del cambio de paradigma, no me la paso hablando de la nueva humanidad y la nueva tierra y nosotros, entonces digo, eso se tiene que acabar. O sea, por eso tengo esta hija así, por eso ella me eligió, por algo. O sea, ¿sabes? Todo es como lo que decías, La confiar en la certeza, sí. sincronicidad del momento. Uh-huh, uh-huh. Que a veces la sincronicidad del momento es así, ay, caí como si me estaban esperando, ¿no? Esa era casi, casi con todos ustedes en la semana, ay, era como que me estaban esperando, algo así. Y hay la sincronicidad de, este es el momento. Y ahora vas. Y aquí vamos a hacer la transformación. Y ya hablé con ella, le pedí disculpas, siempre pido disculpas cuando me excedo o explico y le digo a mí qué me pasa, etcétera. Pero dije, no me voy a volver a enojar por la, porque Es que además lo creo que ya lo entendí. fíjate que ahí hay otra cosa, Marto, que me resulta bien importante y es que si tú te fijas en esto que estamos compartiendo, Marta, ahí también está el miedo, ¿sí? Porque es Sí, como el miedo al efecto, ¿sí? Es un miedo específico al efecto que además yo viví, porque es que ese no, o sea, por eso ahí te decía como de esto de, es que yo vengo de una experiencia que también ha sido real, de una claro, experiencia en la que me ha dolido, de una experiencia en la que he sido rechazada, de una experiencia en la que he fracasado, en la que he tenido éxito, no importa, de la experiencia que yo he tenido, ¿sí? Y entonces desde esta que yo soy, estoy juzgando, calificando lo que yo veo ahí y lo que yo creo que puede pasar ahí con ese chiquito, con esa chiquita, ¿sí? Entonces tengo miedo de un resultado, que era lo que estábamos compartiendo, ¿no? En el otro camino, que es este que nos acabas de compartir, de lo que has decidido hacer después de, ¿sí? Cuando has charlado con ella y todo. Fíjate que ahí lo que hay es una elección desde acá, desde lo que tengo y desde lo que soy, ¿sí? Que entonces la dificultad de ese camino, Marta, es la incertidumbre, ¿sí? Porque en ese camino yo no sé qué va a pasar y eso lo tengo que saber también y tengo que saberlo aceptar, ¿sí? Es decir, yo no sé qué va a elegir esta chiquita cuando tenga 16 años, no, no tengo ni idea, no sé cómo va a ser el mundo entonces, ¿sí? Y puede elegir una cosa que a mí me encante y que yo disfrute y que yo esté plena con ello, o puede elegir una cosa que a mí me dé angustia, que me dé preocupación, que me dé, con la que no esté de acuerdo, cualquiera de esas cosas puede ser. Entonces, ¿ves que no hay certeza? En el otro sí, camino sí, pero es una certeza mentirosa, ¿sí?
En el otro camino sí, porque el otro camino te dice, mira, si tú crías a tu hija de esta manera y le enseñas estos valores y le enseñas la disciplina, la constancia, todo lo de tierra, porque esa es una sociedad basada en los principios de la tierra, entonces esa niña va a tener éxito y va a tener un super marido o una super marida y va a tener unos super hijos y va a ser un linaje exitoso, según los valores de cada sistema, ¿sí? Entonces tú ahí tienes un resultado. Según los valores de un montón de gente muerta, seguramente, ¿eh? Porque, Además, viste, es que o sea, es terrible. Vivimos una vida que no es la nuestra, de miles de maneras, es tenaz. Entonces, fíjate que la diferencia, que aquí con este ejemplo me permitiste traerlo muy gráficamente, ¿sí? Porque en este segundo camino yo no tengo ninguna certeza, salvo lo que yo estoy sintiendo y con lo que yo estoy conectada. Que además ahí podríamos meter todo el tema de mis recursos y de los recursos de ese niño sí, o de esa niña que yo estoy acompañando, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Pero lo Aquí, único que tengo ahí es a mí misma, sí, ¿sí? Entonces es como me tengo, yo me tengo, entonces, ¿y qué significa tenerme? Pues que tengo esta incertidumbre, este miedo, estas inseguridades, y la capacidad de nombrarlo. pero ¿sabes qué otra cosa aparece? Creo que inmediatamente, y eso quizás es también más adelante con el camino y la expresión y mis actos, etcétera, camino de los chakras, es que empiezas a encontrar nuevos apoyos. Cuando ya no te apoyas en lo que debería ser, que te mantenía constreñida, tratando de ser eso que no eres, tratando de embonar ahí, pero avanzando. Y yo veo a las mujeres realmente que ya no estamos ahí, muchas, y especialmente veo muchas mujeres emprendedoras, talentosas, con ganas de hacer las cosas distintas de cómo se les enseñó, a lo mejor las que vienen de una cultura muy machista, laboral incluso, ¿no? En fin, todo esto que ya sabemos, de dónde venimos, y que es también un poquito ir pasando de ese miedo y de ese adaptarme a ese sistema, a qué cosa es tenerme a mí misma. ¿Y cómo es tenerme a mí misma? Y entonces aquí es donde dices esto de que es algo nuevo, de que claro, si llevo toda la vida tratando de, porque quiero llegar a la palabra incomodidad, tener que atravesar una cierta incomodidad en lo que tú decías incertidumbre. Y bueno, a veces la incomodidad de la incertidumbre o la incomodidad y la incertidumbre, porque luego queremos, y esto yo lo he oído en alguna ocasión así de que, pero si ahora estoy haciendo y queremos que no sea incómodo, en lugar de decir, oye, soy súper valiente, qué bárbara, y luego se me escurre un poco y me regreso, pero, y esta es así como de la guerrera, ¿no? Pero una guerrera pacífica que se tiene a sí misma y que va, y eso de decir, que era lo que yo decía en ese momento, es que voy a seguir perpetuando, esto de dónde viene. Entonces, ok, hay un momento en el que tienes que, también he visto, por ejemplo, que si estoy muy cansada, mi impaciencia es distinta, que se mueve con que cuando llegue al siguiente año de la escuela. Y entonces lo empiezas a desarticular, es como si estuviera todo puesto con alfilercitos, y entonces tú empiezas a quitarlos y hay como una desnudez, Ay, es divino, sí. pero es valiente y al mismo E tiempo incómodo. es requete incómodo. Pero también lo que quiero decir es que ahí te empiezas a encontrar esta expresión que dicen que tu vibra atrae tu tribu, your vibe attracts your tribe. Eso yo lo veo cada vez más. Que en cuanto tú te empiezas a alinear contigo, Es y desde increíble ahí toda la magia que empieza a suceder. y Es empiezas a increíble. encontrarte con en este, no era pertenecer, enraizamiento, empiezas a encontrar esta otra familia y esta otra conexión donde te permite hacer esa transición como que con más Pero, facilidad. ¿y sabes también por qué, Marta? Porque es que cuando tú estás conectado contigo mismo, ¿sí? Como tu raíz eres tú, ¿sí? Entonces lo que va pasando es que tú ya no estás dispuesto o dispuesta a renunciar a ti mismo. ¿Sí? Entonces lo que va pasando, que además ya no lo notamos,
es que todas las personas, los espacios, los lugares, las circunstancias que no hacen match con lo que soy, les digo no. Naturalmente, es como porque de verdad tampoco, al principio es un registro de incomodidad muy fuerte, como tú dices, ¿no? Como de atravesar ese momento del miedo y de la incertidumbre. Y luego, de repente eso se va haciendo muy automático. Entonces es como, ya, yo confío en mi intuición, ¿viste? Lo que hablábamos como de esta vibración de los chakras. Entonces es como, yo no sé por qué, pero hay algo que me dijo que ese espacio no. Que ese lugar no es para mí, o que esa Todas, persona no, o lo que fuera, ¿sí? todas conocemos eso. Lo que pasa, Exacto, ¿sí? hablando de la otra parte, ¿qué elegimos y qué decidimos a partir de ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, lo que va pasando es que como yo voy diciendo que no con tanta claridad, el universo también va escuchando mis no. Entonces yo Sí. voy estando cada vez más rodeada de aquello que se asemeja o de aquello con lo que yo hago match o de aquello con lo que yo voy eligiendo, porque al final ni siquiera es como que eso esté predeterminado, sino es que yo lo voy eligiendo. Y si volvemos a los niños, Marta, fíjate que la diferencia tan enorme que hay entre tener una raíz que depende de la seguridad que viene de seguir un camino impuesto desde afuera a la certeza que da saber que yo soy mi camino, Sí, ¿sí? Y que entonces eso significa que si yo soy una persona desconcentrada, pues tendré que buscar un trabajo para desconcentrados o tendré que hacer una actividad para desconcentrados porque mi esencia vibra con la oye, desconcentración, pero ¿sí? te voy a contar el nuevo reporte del profesorado. Se concentra muy bien en las cosas que le gustan. Y Ujú. yo, ¿será tonto? No, entonces dije, qué maravilla, ya logramos. E incluso la maestra también es una buena maestra, tampoco la quiero poner ahí, ¿no? Que logra hacer dentro de su educación más o menos tradicional, porque ahora ya está Montessori, ya es un poco tradicional y viene desde ciertos esquemas, etcétera, desde mi humilde opinión. Eh, pero haciendo unos buenos, o sea, con la certeza de que qué maravilla que se concentra en lo que le gusta y que manda a la fregada lo que no. Va a tener ella que aprender que no es así la vida del todo, pero a mí me habla en lugar de hablarme de una inhabilidad o Era una imposibilidad, habilidad, exacto. nada. Exacto. Y que fíjate que ahora que dices esta palabra tan importante también, Marta, que es como en esta raíz, que es tenernos a nosotros mismos, lo que importa no es el afuera, sino es también lo de adentro, y eso de adentro son habilidades, no Sí, es conocimiento. De eso, entonces, ya no es que si yo sé o no sé X o Y o Z materia, hablando de los chiquitos, ¿no? ujú, Sino es cómo es que yo me acomodo y cómo es que yo me adapto y cómo es que yo brindo lo que soy y lo que tengo para brindar en este espacio, en este otro, con respecto a este conocimiento, con respecto a este otro, porque total. además, Marta, y esto es una cosa que yo le digo mucho a las mamás que acompaño y a los papás que acompaño también, que es que ustedes no saben cuál es el mundo que van a vivir ellos, así Total. como nuestros padres no sabían que nosotros íbamos a vivir este mundo. O sea, cuando mi papá, que es relativamente joven, se imaginó el Instagram, el Facebook, el Twitter, que es lo que Videollamada, ¿no? Todo las eso. videollamadas, entonces ellos están forjando una vida para el camino que ellos han vivido, porque esa es la Claro. Y experiencia. tenerte, eso sí es una garantía. Exacto, esa Pues sí es una cambio, garantía. cambio, ¿no? Exactamente. Sí, Exactamente, por eso era el título, Marta, ¿ves? sí. Porque ese es justamente, ¿no? Como no hay una mayor garantía para la vida entera que tenerte a ti mismo. Para cualquier circunstancia de la vida, las duras, las no tan duras, las maravillosas, las más expansivas, para absolutamente todas, lo único que requieres es tenerte, aun cuando esa experiencia te vaya a llevar a la extinción física, que ¿A esa la es qué? una posibilidad, a la extinción física, a morir. Mm, ok. ¿Sí? Sí, 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 Porque esa sí. es una posibilidad de la vida, ¿viste? Pero es como aún en la muerte me tengo. Sí.
y entonces voy a poder elegir cómo me voy, si es que me toca una experiencia en la que puedo elegirlo. Sí, pero ves que es como, esa es una cosa de que fíjate que lo que impide que nosotros nos tengamos a nosotros mismos es el miedo a hacerle frente al miedo. Que ahí vuelvo a lo que te compartía, ¿no? Como de qué tremendo que es cuando no nos atrevemos a poner en concreto los miedos. Sí, Porque cuando no nos atrevemos a poner en concreto los miedos nos gobiernan. Y cuando los miedos nos gobiernan, ya no nos tenemos. El miedo nos tiene, ¿sí? El miedo se sí, apodera. Es como le damos toda nuestra energía a ese lugar. sí, Entonces, digamos que eso era la razón principal de que se llame así, ¿no? Y también el cambio de esta palabra de seguridad a certeza, porque, bueno, por esto que yo te vengo diciendo también hace un tiempo, Marto, como de yo estoy queriendo cambiar todas mis narrativas y todas las palabras que están llenas de historia y cargadas de bichos viejos. Quiero empezar a usar unas nuevas e intento hacerlo mucho, así que he cambiado seguridad por certeza. Así como confianza por certeza también, esa sí es una que llevo cambiando hace un tiempo. Y a mí me gusta mucho más. Yo siento que lo que yo creo usando estas nuevas expresiones es enorme, y es vibrante. sí, porque a lo mejor no sabes, es incierto lo que va a pasar, pero es cierto que eso es, ¿no? Hay cosas que tú sabes que eso sí te vibra bien, eso sí es en donde quieres estar, o esto no, pero no lo puedes superar, manejar de otra manera y permitirte, porque tampoco es que ya tenga uno que salir y también es tenerte y conocerte hasta dónde puedes ir en cierto momento sin que sea un drama, ¿no? Entonces, todo Claro, esto creo que son como, eh, y lo que pasa es ¿cómo que te dice? fíjate que Sutil también ahí, matices. Marta, está esto de, es que tenerte no implica un resultado específico tampoco, ¿no? Es que puedes tenerte en estado de pánico, ¿sí? O es que puedes tenerte en medio de un momento, de esos que parten en dos cuando duele. O sea, es que tenerte no significa que no vaya a doler o que no Sí, vaya a darte un miedo profundo o que no vaya a ser terriblemente incómodo, ¿sí? O que no vaya a ser muy incierto. Lo que pasa es que fíjate que también es esta unión paradigmática, que los paradigmas son muy acuarianos, que es como de la certeza en lo incierto. ¿Sí? Porque cierto es que nada de lo que está afuera es cierto, que no sabemos qué va a pasar mañana. Es como, de verdad, no, es que eso no es controlable, es incierto. ¿Qué es cierto? Pues esto que yo tengo aquí. sí. ¿Y cómo lo puedo Oye, usar? ¿Cómo lo puedo ir usando? Dime. eso es como alguien que me preguntaba que cómo le hacía yo para ser tan desarraigada, ¿no? Era alguien de mi familia y estábamos hablando de que dejé México por Holanda, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me impresionó porque, pues, yo lo sentí fuerte, ¿no? Ujú. Eh, Me impresionó que me viera y así, y él por otro lado lo sentí, pero al mismo tiempo lo sentí normal en nuestra historia, en de quién viene, no cabe que lo tenía yo que escuchar, pero por otro lado yo me siento como que tan arraigada a mí y en mí que, no, si al contrario, si siempre trato de ser tan, me trato de ser tan sincera. Otra cosa es la parte de la encarnación y lo corporal y muchas otras cosas, pero en esto que era un poco más desde un principio de pertenencia o algo así, eh, me impresionó mucho. El arraigo a qué o a quién, qué es estar arraigada, ¿no? Claro, Marto, porque fíjate que ahí también está habiendo un cambio de paradigma profundo, eh, en ese sentido, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la seguridad venida de afuera,
y de esos sistemas o esos caminos que estaban establecidos desde afuera, pero eso también viene del Estado, se lo transfiere a familia, ¿sí? Entonces, ¿quién le enseñó a la chiquita que fuiste tú y a la chiquita que yo fui cuál es el camino que debemos seguir? Pues una familia, ¿sí? Y entonces en teoría se supone que tú perteneces a esa familia y perteneces a ese clan y que por lo tanto también tu raíz es ese lugar y que sin como mi ese país. lugar, Ujú. claro, ¿sí? Lo que Raíces. pasa es que fíjate que Sí. yo también tengo la sensación profunda, Marta, de que en la medida en la que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, pertenecemos cada vez menos a otras cosas, porque cada vez nos pertenecemos más a nosotros mismos. Es como directamente proporcional, ¿sí? Eso no significa que no haya amor, eso no significa que no haya vínculos, que no Sí, haya fraternidad, que no haya todo lo otro que va acompañado. Lo que cariño, pasa es que respeto. Sí, 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 exacto, sí. Lo sí. que pasa es que lo que empieza a dejar de haber y que eso muchas veces significa que no podamos siquiera manifestar nuestro aprecio y nuestro cariño hacia esos seres, es que no estamos pagando el precio de la pertenencia, ¿sí? Porque parte de ser nosotros mismos y de esta sensación profunda de empezar a tenernos, atraviesa por ese lugar de, pues ya no voy a pagar el precio porque es que pagar el precio es como sacar una partecita de mí y entregártela. Y ya no quiero, que era esto que decíamos también hace un ratito, Martu, de lo que va pasando cada vez que entre más soy yo y entre más certeza tengo yo de mí, menos estoy dispuesto a decir que sí a algo que no resuena profundamente con lo que soy. ¿Sí? Y eso siempre implica un poco perder cosas, ¿sabes? Como esta imagen de la conexión de te saliste de la banda, amigo. Sí, como Sí, pero era triste, lo más que siento. llorar. Sí, Pero por otro lado, la certeza de que ya no me puedo volver a regresar a... Por no, eso yo sentía que era como expansión, porque ya no... Si fueras otra forma nada más dentro del mismo, pues ahí vas como que de medio de mentiritas. Así era de todas maneras. No encajabas en verdad, sino que te amoldabas, ¿no? Y hay un momento en el que ya... Así como que cuando te abres el cinturón o el botón, ¿no? Que dice, y de pronto sale todo lo lo que es expandido. Eh, ya no vas a regresar a lo no, contracturado que no eres. A lo no, ya mejor, no. otra cosa es que no en ciertos ambientes no haya necesidad de compartir ciertas, pero no que ya dejes de ser o que dejes de decir. Y yo creo que aquí ya me fui un poco a la cuestión de los límites. Para esta nueva forma de ser y para tenerme, quiere decir que si había yo estado entregada o amoldada, mis límites, mi forma está cambiando. Y mi forma de llevarme con mis relaciones, de cómo me presento, de cómo estoy en lo que estoy y en dónde quiero estar, cambia. Y entonces yo pienso que aquí con lo de los límites no es tanto una cuestión de te pongo un límite a ti, porque me cuesta mucho ponerle, no es, yo aprendo y reconozco mis límites, pero es un trabajo que hago pues es que yo lo diría arraigo, hacia mí misma, es que porque me lo debo a mí, porque si no, esto no funciona, y además desde dónde me estoy dando, si es... Otra cosa es que en la Pero práctica, además, Martu, sabes que yo lo que creo, porque dentro de esto que estamos charlando, o como yo me lo imagino, ¿sí? Que es como esta transformación energética que están sufriendo también todos los síntomas, todos los símbolos, perdón, todos los símbolos que usamos también para comprender el inconsciente colectivo y demás, es que lo que yo creo también, Marto, es que eso también se va a transformar. Entonces es que fíjate que en lugar de porque me lo debo, va a ser una cosa que venga mucho más de porque es lo que disfruto, claro, porque es sí, lo que sí, me sí, sí, gusta, porque es lo que sí, vibro. Es como un no sí, sí, que va sí, a salir mucho más del 2, viste que ya ese sí, ya es del chakra 2 sí, de la sexualidad, del disfrute, de la creación, de la energía creativa, del vínculo, que dice,
no quiero, eso me parece muy aburrido, ¿sí? Y además, Como, o sea, o no también quiero, te es quiero muy a ti, incómodo. al otro también lo quiero disfrutándose en lo que es. Y si no vamos a estar disfrutando, no hagamos el amor, ¿no? O una Exacto, cosa. exactamente. Exactamente. Y entonces dentro de ese ejemplo que estabas poniendo, Marta, fíjate que pasa una cosa muy parecida, ¿sí? Porque al final digamos, al final fíjate que es como un lugar en el cual yo digo que no, no como un límite, sino como una elección de aquello a lo que le estoy diciendo que sí. Exacto. ¿Sí? Entonces es como, ya no es este no, también de esta energía de tengo que poner un límite porque si no tu energía va a venir y se va a apoderar de la mía, que así lo vivimos en muchos sentidos. Ahora, Sí, Marta, que yo creo que igual y lo seguiremos viviendo en muchos aspectos y sentidos igual porque es de donde venimos y lo estamos transformando a este lugar de no y quiero, ¿sí? No quiero esto y si quiero aquello otro que además es justo esa charla de la abundancia que sí, tenemos pendiente. pendiente, ¿sí? Es Sí. justo eso, ¿no? Es justo, es que, ¿cómo es que yo le comunico desde esto que soy y desde este lugar enraizado? ¿Cómo me comunico a mí misma y cómo le comunico a todo el universo qué es lo que yo quiero? Hay que tener esa charla pronto. Ya la estoy necesitando. Sí. Sí, entonces, bueno, Marta, yo este lugar como em, para ir cerrando, abriendo el espacio de lo que significa tener raíz o estar enraizado, creo que empieza en esencia justamente por la experiencia misma de, de certeza, que esa certeza en que estoy teniendo una experiencia que no puedo controlar y que no puedo garantizar que sea de una determinada manera o de otra, que luego la única certeza viable que va apareciendo soy yo mismo o yo misma y lo que significa ser yo con mis issues, con mis lugares oscuros, con mis lugares luminosos, con toda la humanidad y la estelaridad que me habita y que eso es lo que yo tengo para responder desde el Sí, lugar que yo elija a la experiencia, da una certeza que me va permitiendo entregarme para ir subiendo al segundo, que me va permitiendo entregarme al placer de la experiencia, al placer del dolor y al placer del gozo también, ¿no? Que ambos tienen su lugar dentro de la experiencia humana. qué bonito, Lola. Muchas gracias. Y ya tengo también muchas ganas del de mañana. Así con este cierre que le diste, ya tengo muchas ganas de hablar de todo eso que viene mañana. Quiero preguntarte que si nos quieres compartir, querida Lola Rodríguez, sobre tu acompañamiento, dónde te pueden encontrar, además de que aquí arribita, y va a estar en el video de IGTV, tu usuario, ¿no? De tu perfil de Instagram, pero si nos cuentas un poquito más de para qué pueden buscarte, o hablabas de estos procesos que acompañas, no sé, algo que nos quieras decir, o si tienes algo empezando, o ahorita no estás atendiendo de eso, sino te quieres enfocar en aquello. Bueno, no, yo esencialmente, yo tengo un ritmo, Marto, como en el que he ido encontrándome a mí misma, que es un ritmo energético, digamos que está muy asociado a la astrología y a la energía que yo siento que nos da el universo y que podemos canalizar con mayor facilidad a través de la astrología. Lo que hago es acompañar procesos, prefiero acompañar procesos que hacer lecturas y hago ambas, ¿no? Hacer lecturas es como tener un encuentro
concentrado, digamos, yo lo que siento de esos encuentros es que es como un montón de información en un corto tiempo, que luego la persona se lleva esa información y la va procesando Sí. eh, en el tiempo que necesita para digerir esa información. Sí, yo, digamos, la forma que yo prefiero y que disfruto más y que me gusta más es la de acompañar procesos. Y ahora hace unos meses que he tenido esta sensación o este llamado al 5, no sé por qué razón, tendría que hacer una conexión para Claro, afinarlo. Pero sí he tenido una cosa del trabajo con el 5. Así que sí, estoy trabajando con 5 encuentros de 1 hora cada uno, para lo que sea, porque realmente aquí la brújula siempre es la persona que viene y se acerca. Dentro de eso, yo siempre tengo ahí como mis lugares de, bueno, lo que estoy acompañando en este trimestre es Urano en Tauro y el placer de tenernos, o estoy acompañando a Saturno en Capricornio y la sacudida de las estructuras. Siempre tengo como un campo grandote en el cual me siento que estoy contenida o que yo estoy conteniendo también y que va, digamos, siendo parte del proceso que yo acompaño y demás. sí. Eh, y eso hago ahora, Marto, eso es esencialmente lo que estoy haciendo. Tengo muchas ganas de abrir un espacio abierto, no tengo ganas de abrir espacios como de grupos de inscripción, sino más como con ganas de abrir un espacio abierto mensual, pero todavía no me he animado a lanzarlo, así que bueno, cuando me anime te contaré. Sí, lo lanzamos por acá si quieres. Oye, pero no exclusivamente, este acompañamiento no es exclusivamente desde la astrología, porque tú tienes muchas otras herramientas, ¿no? Que las vas Sí, como... lo que pasa es que yo, digamos, yo lo que siento es que la astrología es como mi herramienta, es la herramienta que yo, digamos, como en la que soy artesana, porque además yo me siento muy artesana de la astrología y ahí hago una magia que realmente es como muy de mi ser y muy, que viene muy de lo profundo y de lo esencial de mí misma, ¿no? Entonces esa es como mi herramienta, como mi cincel, pero luego no significa que solo sea a través de la astrología. Sí lo prefiero, es decir, prefiero tener el mapa de las personas, Sí, claro. O eso sea, ese sí. primer encuentro o Eh, ese inicio sería raíz de la carta natal, ¿no? Me imagino, Sabes o que no no sé. necesariamente, yo ahora lo que hago mucho, Marta, es que les pregunto a las personas qué les inquieta, ¿no? Como cuéntame cuál es tu inquietud, por qué estás buscando, qué te está trayendo de la astrología, qué te está pasando ahora en tu vida, porque además ahora me llegan cada vez personas más ciertas en lo que necesitan, entonces es como, ahora de repente vienen personas como, mira, es que tuve este sueño donde tuve esta sensación y siento que necesito trabajar esto específicamente. Sí, o sea, es como, entonces ya yo lo hago, incluso a veces ni siquiera vemos la carta, pero yo sí tengo la carta, ¿sí? Y sí, bueno, es que yo soy muy estudiosa, a mí me gusta mucho estudiar muchas cosas. Tengo estudios varios en distintas cosas, pero fíjate que dentro de este lugar que estamos compartiendo hoy de tenerme y de lo que significa tenerme, yo lo que siento es que yo hago alquimia con eso. ¿No? Entonces nunca es una sola cosa, nunca es Sí, claro. Gestalt o astrología o biografía humana o conexión cuántica, sino que en realidad todo eso que yo he ido aprendiendo se alquimiza a través mío y entonces yo hago unos encuentros en los que pues todo lo que soy, incluido todo lo que sé, se expresa. Claro. Y se expresa según el momento, ¿no? Es como Sí. yo, además, fíjate que una de las cosas que tiene lindo eh, todo esto de aprender que me tengo y de entregarme como a la espontaneidad, Marta, es que las definiciones son cada vez más abstractas también, ¿no? Es como una cosa que a mí al principio me costaba mucho y que ahora acepto con mucha apertura también porque sé que dentro de todo es abstracto, lo que hay es una posibilidad de movimiento infinita.
firmo. Me encanta porque también luego es, fulanita que hace esto y soy esto. No alcanza, no alcanza. A mí lo que me gusta es que hay mucha posibilidad para jugar. ¿En qué te vas, en quién te quieres convertir, no? Es así como un juego de personajes o quién Sí, soy hoy. porque Cuéntame. además, Dime. fíjate que es que yo también siento que lo mío se afina mucho con respecto a quien yo tengo al frente también. Claro, Marta, entonces es como a veces vienen personas que de verdad necesitan que yo acompañe su estelaridad. Entonces lo que más uso es la conexión y la conexión cuántica y todas las herramientas transpersonales que yo he ido adquiriendo. Pero a veces también viene una persona que está aterrada, aterrada de su experiencia humana. Entonces, en ese lugar también uso herramientas transpersonales, pero mi foco está principalmente en esa parte y en esa necesidad que tiene esa persona. Entonces, claro, sí. porque fíjate que al revés es un poco como imponerlo, ¿no? Y además a mí me encanta, o sea, a mí me encanta tener como distintos niveles, distintas visiones, distintas necesidades. Yo eso lo disfruto profundamente, creo que me aburriría mucho. Mi geminiana se desesperaría mucho si no fuese así. Sí, sí, sí. Oye, Lola, porque también tú me has acompañado en un montón de encuentros y hemos tenido desde un inicio, ¿no? Más intensivo, a tener aquí y allá, pero sí como que ir llevando todo. Y esto además yo quiero decir que es una cosa de las que por supuesto recomiendo más contigo cuando alguien habla de astrología o si yo platico de ti, porque es así, obvio, eh, es eso, el acompañamiento que tú das, porque en algún momento, por ejemplo, con mi carta astral, ¿no? En algún momento, hay algunos momentos donde contacté con ella, pero de pronto me la dieron con cosas muy interesantes o un informe, un reporte, y ya está. Entonces eso está muy bien en un primer momento, pero poder ir caminando a manera de, lo voy a llamar así como un coaching, porque tal vez a veces es terapia y a veces, o sea, no, tampoco le cabe el nombre, ¿no? Pero es hasta un tipo coaching energético, astrológico, profundo, transformador, donde puedes ir entendiendo y entonces en base, que eso es lo que solemos hacer, ¿no? De que está ahí la carta de los tránsitos en la pantalla e ir explorando eso ese dolor que tengo, ese problema que tengo, esa inquietud, eso con ese deseo que no termino de ver y de encajar. Y así son nuestros encuentros, ¿no? De Claro, ir, Marta, es que además, fíjate que esto que estás compartiendo ahora me parece muy bello y muy lindo, Marta, porque realmente también es una definición que tiene que ver más con la esencia que yo soy que con la herramienta que uso, ¿no? claro, Entonces es como, claro, cuando yo digo soy astróloga, esa es la herramienta que uso, ¿sí? Y en realidad la esencia que soy y todo lo que se mueve en un encuentro atraviesa por mucho más que por la astrología, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, yo lo que te podría decir, Marta, es que yo soy una persona que brindo mucho orden. Esa es una sensación que yo tengo permanentemente y que las personas también tienen permanentemente, que es como, ese es muy difícil de nombrar y de ofrecer, ¿sí? Pero en esencia hay una cosa que es como una magia que tiene que ver con nombrar lo innombrable. Y digo lo innombrable no porque sea prohibido, que muchas veces sí, también muchas veces porque es muy difícil cacharlo, porque es muy sí, abstracto, porque está muy disuelto, porque está muy lleno de muchas cosas. Una consultante y amiga alguna vez me decía como, es que yo traigo una sopa a nuestros encuentros y salgo sabiendo cuál es la receta de la sopa. sí, Sí, pero esto pero que cuando yo dices, llego tengo la sensación de que es una sopa revuelta. sí, sí, pero esto que dices es además, no es que tú brindes orden de que vienes y das el dictamen. No, Y es lo que estamos muchas veces acostumbrados del doctor, dígame qué tengo, ¿no? O sea, terapeuta, dígame qué tengo, o que me lean el tarot y me den la carta y me digan qué tengo, sino es un descubrir juntos, por eso realmente eres muy acompañante. Y es cierto que en ese acompañar, ver, pensar, con esta visión que tienes, así que digo, como, es como un láser o no sé, que terminas
bueno, uno de nuestros últimos encuentros que le encontramos la parte Aries y el Plutón acá y etcétera, es que vi una cosa que nunca había visto y estaba yo tan lista para ya actuar, pero como no lo lograba yo nombrar o no sé, no lo había yo visto, entonces no lo podía yo como sostener para Es como darme cuenta de concretar, esto. Marto, eso mismo que hablábamos de la abstracción del miedo y de lo importante que es concretarlos. Eso yo siento que es uno de mis dones o es uno de mis talentos, ¿no? Que es como, para mí es muy simple ver las cosas abstractas en concreto y también Sí, acompañar a que el otro pueda ir desabstrayendo cosas que estaban sí, muy en abstracto. Y sí, entonces cuando las concretamos y las llevamos a la raíz, porque finalmente eso es hacer raíz las sí, cosas, sí, 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 se libera mucha energía, sí, porque eso es cierto, hay mucha energía que suele estar atada a esas abstracciones, ¿no? sí, Como, y entonces cuando tú lo concretas, lo que sucede es que hay como una liberación y una apertura, sí. como, Porque me has acompañado en procesos de iniciar un descubrimiento, de decir, ¿qué es esto? De otros de decir, sí, este lo reconozco, pero nunca lo había visto así. Y otros así de decir, en una sesión ya lo entendí, ya está, gracias, bye. Y además decir que también tu acompañamiento, además de que nos encanta porque estaríamos aquí todas las horas siempre, eh, es el lugar, es el espacio donde yo me he sentido, digamos, uno de los, nada más por aquello del beneficio de la duda, más sin juicio de ninguna manera. Y eso a mí me permite, o sea, realmente, eso que a mí también me gustaría, que yo, para mí es importante ofrecer cuando yo acompaño, es realmente ir contigo en lo que tú quieres desde mi visión y con mis herramientas. Así lo siento que me tomas toda, porque mira, yo soy bien perspicaz, ya lo sabes, y entonces en espacios, así sea que me lo imagine o no, pero así como que ya empiezas a ver alguna, ¿no? Así de, y contigo jamás, de los jamás lo ha habido, y eso es un super plus que les recomiendo a todo el mundo. ay, Martu, gracias. Es que yo siento ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo me salto los egos. Pero además es como un filtro, Marta, es como un filtro, o sea, yo no logro verla, yo veo a la gente como en su cosa muy esencial, y entonces esa cosa esencial es injuzgable. Sí, así es. Es injuzgable, es como eso esencial que la persona es como, y entonces yo siempre veo las esencias, pero cuando te digo siempre, Marta, de verdad es que o sea, no es que yo lo elija, ni es que yo haga una trampa, ni es que yo haya aprendido, no, es que así me pasa, y mira, me ha pasado la vida entera, entonces yo trataba a señores como del derecho y de estos tiempos así como todos rimbombantes y que uno tenía que tratar como con mucho respeto y mucho honor, Sí, y yo los trataba como niños porque su esencia eso me decía y me parece que eso se salta muchas barreras. Marto, es una claro. cosa que yo he aprendido a ir nombrando en la medida en la que he ido haciendo conciencia de qué es esto de tenerme, cuáles son mis recursos, de preguntarle a las personas, porque los recursos a veces no se descubren sin el otro, porque somos, o sea, es que hacen un parte de una cosa que es tan esencial de nosotros mismos que a veces es como obvia y que no podemos ver. Yo no me puedo describir mi oreja, es mía, Claro, pero no me la puedo describir porque no claro, puedo verla. Necesito claro, de un otro que me ayude, ¿viste? total, así es, Eso mismo. sí, Así sí, así, pasa también con los recursos, sí. así. Lola, muchísimas gracias por haber abierto esta semana conmigo, por esta charla como siempre, que me encanta que ahora nos encontramos por este otro espacio. Gracias a quienes estuvieron, estarán, están, etcétera, multidimensionalmente en donde se encuentran. Eh, un abrazo para todas. Espero que hayan disfrutado. Esto queda también en diferido. Si les gusta, les interesa, compártanlo. A Lola ya saben que aquí arriba ahorita lo pueden ahí donde dice volver a ti misma y ahí pueden ver el perfil de Lola.
y ya en la grabación ahí vas a estar. Así que estamos en misión al servicio. Ay, Y con gracias, Martu. Yo espero y elijo y creo estar poniendo una base sólida y movible, una tierra fértil a toda esta semana, una raíz desde la cual lo que se genere sea abundancia, crecimiento, fertilidad y expansión, como se supone que es la raíz y que es la tierra que a todos nos sostiene y que es la raíz de todos nosotros también. Y te agradezco profundamente haberme permitido ser la raíz. Me siento muy emocionada. Hoy he estado muy emocionada, ¿viste? Estoy así como vibrante de emoción, de sentirme representante de la tierra y de la raíz, y eso me emociona. Sí, porque las dos decíamos lo mismo, ¿no? Las dos ya lo habíamos visto. Entonces estaba en mi audio, por favor, desee el uno. Y tú sí, pero quiero la raíz. Y, Sí, yes. sí. Muchas Sí, gracias así fue, por tal ser cual. esa tierra mágica y esa tierra cósmica que eres. Muchas gracias y buenas noches y buenas tardes para todos. Gracias, Marta. Un abrazo enorme y gracias a todos. ¡Mua! Chao. Espérame que le quería yo hacer, según yo, una fotito. Ya se fue. Bueno, un abrazo. Finalizar.